Necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego, Espíritu Santo. A este lugar. Vamos, que se oiga fuerte. Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te damos gracias por estar en este lugar. Padre, te damos gracias por haberlo enviado a estar siempre con nosotros, a acompañarnos, a consolarnos, a guiarnos, a que sea nuestro maestro. Gracias, Señor, por ese privilegio de tener al Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Es realmente un privilegio poder decir que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro compañero. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo, te pido que esta noche me guíes, me uses para llevar tu palabra. Señor, gracias porque muchos no pudieron estar hoy en este día. Te damos gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad una vez más de vivir. Y estamos aquí para agradecerte, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Un fuerte aplauso, por favor. Salúdense, dense la mano, digan qué bueno que estás aquí, aunque está haciendo mucho frío, pero saludamos a los que nos ven por internet. Gracias por conectarse. Aquí desde Denver, Colorado, les mandamos un fuerte saludo con mucho frío, pero felices de estar en la casa del Señor, reunidos todos como hermanos, ¿no es cierto? Amén. Quisiera que, si se animan, ¿quiénes son? En 5 minutos o más, si pueden. Y yo sé que no les avisé, así que me van a disculpar. Pero las que fueron a Dallas, a ver, empezando por, ¿quién se anima? ¿Quién quiere ser primero? Las 3 van a pasar al frente, así que ¿quién se anima primero? 5 minutos. Quiero que me digan cómo se sintieron, rapidito, y lo que hayan aprendido que les haya impactado así. Que digan, si estoy casada, ya sé qué hacer, y si me voy a casar pronto, ya estoy más que preparada. En inglés, español. Un aplauso para Erika, es la más valiente. De ahí, ¿quién va a seguir? Yuri. Y de ahí Jackie al final. No, pues ya muy tarde. A ver, algo corto, nada más. ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Yo sé que conocieron al doctor, yo sé que estuvieron con él en una sesión privada como 1 hora. Y vi la conferencia, aunque era para mujeres, pero la vi. Me colé ahí y entré con el nombre de Pastor Ana. Y vi mucho, vi creo las 7 horas, y a mí me pareció, el domingo les dije a la iglesia, si las mujeres no vienen cambiadas, ya no tienen esperanza ya. Muy buenas tardes. Primeramente, estar en casa otra vez, wow, se les extraña bastante. Este fin de semana, y Pastor Ana sí nos comentó de que vamos a compartir este domingo. Pastor Ana, la extrañamos. Se les voy a dar un poco, sí, es un, como dijo, calentamiento. Aprendimos bastante, y una cosa que se me quedó con Pastor Ana, que nos dijo Pastor Ana a las que fuimos al equipo, fue de que
este fin de semana recibimos bastante información, ¿sí? Tanta información que si Dios ya no nos habla después de este fin de semana, tenemos bastante para poder ser exitosas en nuestras vidas, nuestros matrimonios y en el trabajo. Algo que se me quedó muy grabado, tuvimos el privilegio de al fin estar con el doctor Mike Murdock en una sesión muy privada y él compartió bastante con nosotras y en lo que él estaba hablando, alguien tocó la puerta y entregaron una nota y el doctor Mike Murdock ya sabía qué era y nosotros bien metiches tratando de ver qué era. Y ya así lo dejamos y él hizo una señal así como, ok, vaya, cierren la puerta. Ahorita habló o va a hacer lo que le dijeron. Y siguió hablando el doctor. Después de tantas horas de hablar y compartir mucha información con nosotros, todavía el doctor quería compartir con nosotros. Y fue un buen rato. Nos tomamos fotos con él, le entregamos nuestras ofrendas y nos dio información que nos va a cambiar nuestra vida. Y ya al salir, Pastor Ana habló con nosotras, nos preguntó qué aprendimos y así el otro. Y eso fue como unos 15 minutos y que va saliendo una pareja muy importante. Esta pareja lleva a los jugadores de básquetbol alrededor del mundo que jueguen básquetbol con niños pobres, les enseñan el evangelio y así el otro, con jugadores del NBA. Eso es muy importante, ¿verdad? El doctor los hizo esperar por hablar con nosotros. Así, eso yo lo tomé como, wow, nunca se me va a olvidar. Pero otra cosita que pasó es de que la conferencia solo iba a ser de 12 a 4 y el doctor habló hasta las 8 de la noche. Eso no fue todo. El domingo, después de que Pastor Ana predicó, él subió y empezó a predicar y ya vio que a la 1 de la tarde vio que la iglesia hispana le tocaba entrar a la 1:30 y nos dijo, todavía no termino, regresen a las 3 de la tarde para seguir. Y nos dijeron, el doctor nunca hace eso, nunca. Entonces, sí fue un fin de semana llena de mucha información y cositas que aprendí fue de, ¿cómo se dice? Host en español. Atender es muy importante, muy, muy importante, más de lo que ustedes piensan. El sembrar, también nosotros ya tenemos ese entendimiento que tan importante es y usar nuestra fe. Pero sí, les vamos a compartir más el domingo, pero eso fue lo que a mí me impactó, de que el doctor tenía tanto que compartir con nosotras y este fin de semana hizo muchas cosas que muchos nunca lo han visto hacer. Y sí, eso fue muy importante para mí. Y aquí les paso a Judy. Híjole, ya estoy sudando de las manos. A resumidas cuentas, como dijo Erika, yo creo que este fin de semana tuvimos lo mejor. O sea, si no uno de mis mejores fines de semana, el mejor fin de semana. Tengo tanta información en la cabeza que todavía no la aterrizo, todavía no sé ni para dónde voltear, ni cómo escribirla, ni cómo decirla. Me cambió la vida y como dijo Pastor Ana, Dios nos habló tanto este fin de semana que si no me vuelve a hablar en toda mi vida, con lo que me dijo este fin de semana es suficiente, es suficiente. El ver cómo el doctor ama a Pastor Ana, cómo la admira,
una cosa que se me quedó muy grabada fue que él nunca había conocido a una persona que escuchara más y mejor que Pastor Ana. Dice que Pastor Ana escucha no solamente con sus oídos, pone todo su ser al escucharle, y que eso es bien valioso y que nosotros tenemos que aprender de eso. En uno de los servicios él pidieron la ofrenda en la iglesia, nos pasan los sobres, y él estaba allí parado y dije yo, híjole, a lo mejor no va a haber otra oportunidad, ¿no? Dejo mi ofrenda y lo primero que hago fue colgármele al doctor. Da unos abrazos que no quieres soltar. Te sientes como papá abrazándote, así unos abrazos tan increíbles. Y lo único que me dijo es, ¿tú sabes a quién tienes como pastor? ¿Tú sabes quién es tu mentor? Y yo, sí, Señor. Me dice, pues más vale y lo aproveches, porque como ella no hay dos. Entonces, creo que este fin de semana íbamos por una conferencia y nos tocaron 3 conferencias. Y como dijo Adriana la otra vez que vino, no hay iglesia como Perdón y Amistad. Se extraña impresionante. La iglesia hispana, ya no quiero hablar mal, pero es otra cosa. O sea, aquí es una familia, aquí estamos en familia. No hay otra iglesia como Perdón y Amistad. Buenas tardes. Disculpen, no vengo arreglada. Bueno, yo todavía sigo en shock. Como dijo Yuri, no termino ni siquiera de asimilar todo lo que pasó. Gracias a Dios nos regalaron el CD de una conferencia y vamos a seguirlo repasando hasta que todo se meta y empecemos a aplicar cosa a cosa que el doctor nos dijo. Pero bueno, en la conferencia de mujeres habló de cómo ser la mejor esposa, cómo ser una buena empleada, habló de todo lo que una mujer necesita escuchar y todo lo que una mujer necesita hacer. Así es que gracias a Dios tuve la oportunidad de ver a mi esposo y yo ya comencé. Se quedó muy contento y enfocado. Y como empleada, pues ya hoy comencé a aplicar las cosas que dijo de cómo ser una mejor empleada. Y todavía voy a estudiar más y escuchar más la conferencia del sábado. Respecto al domingo, me parece que fue cuando estuvimos con él. Tuve la oportunidad y el privilegio de sentarme al lado de él y me empezó a hablar directamente, a darme órdenes acerca de mi matrimonio, de qué hacer, de cómo tratar a mi esposo. Mi esposo estaba a mi lado. Así es que traigo una lista de instrucciones dadas por él y ya comencé. Ya comencé porque la lista está larga, pero voy a ver los resultados que pues no solo porque fueron instrucciones de un hombre de Dios, sino porque los puntos que tocó y las cosas que me dijo son para un mejor matrimonio. Y algo pasó, yo creo que algo nos pasó a todas. No sé qué pasó, pero ya la Jackie que se fue no es la misma Jackie que regresó. Así es que fue un privilegio, sí se les extraña mucho, y le doy tantas gracias a Dios por toda la vida de todos aquí, de la iglesia, porque sí, no hay nadie en otra iglesia como ustedes. Así es que Dios les bendiga y discúlpenme, fueron muchas cosas y no sé cómo poner en orden tanto. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Yo sé que vienen cambiadas porque ya de por sí estar en esta iglesia a uno lo cambia. Y si no te cambia, pues cámbiate tú a otra iglesia. No, mentira. No, en serio. La palabra de Dios es la que nos cambia, ¿no es cierto? Esta noche, les quiero hablar acerca de cómo cambia la palabra de Dios. Ah, caray, nunca había visto la pantalla con tantas. Está toda la. Oh, ok. No, digo, tiene
todo el menú de la computadora y... Ok. Ok, no me chutes. El domingo hablamos acerca de qué frutos das tú, ¿no es cierto? El domingo hablamos acerca de que si uno escucha la palabra de Dios y si uno hace lo que la palabra de Dios dice, uno empieza a ver resultados en uno mismo, ¿no es cierto? ¿Qué hace la palabra de Dios? Causa resultados en mí. Cuando yo escucho la palabra de Dios y la aplico, empiezo a ver resultados. Digan resultados. Cuando empiezo a escuchar la palabra de Dios, se van a ver resultados visibles en mí. Digan resultados visibles. Cuando yo empiezo a venir a la iglesia, cuando voy a una iglesia donde se habla la palabra de Dios, cuando yo empiezo a leer la Biblia y aplicar lo que la palabra de Dios dice en mí, la gente empieza a ver resultados. Digan resultados. ¿Por qué hago mucho énfasis en resultados? Porque obviamente la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. No dice por lo que piensan o por lo que está dentro de ellos los conocerán, sino por los frutos. El domingo, los que se acuerdan, vimos el árbol que está ahí. Alice se olvidó de dármelo y se quedó todo el fin de semana acá. Pero vimos el árbol y si me lo alcanzas, Marco, por favor. Para los que no estuvieron, vamos a usarlo otra vez y para los que están viendo. Pero me gustó mucho el ejemplo y preguntándole a los jóvenes, a todos los que les pregunté qué era lo que más se acordaban del domingo, la mayoría me decía los frutos o el árbol o las ramas. Ustedes recordarán que yo el domingo les pregunté que si este fuera un árbol que está en la calle o está en un parque o está en un lugar, bueno, donde hay árboles, si yo les pregunto a ustedes qué clase de árbol es, nadie me podría decir qué clase de árbol es. Porque a mi ojo todos los árboles son iguales. Pero si ustedes recordarán el domingo, después de que se lo llevaron y le pusieron las manzanas que están ahí, ya no va a haber tiempo de ponerlas, pero les pusieron manzanas alrededor del árbol. Cuando yo les pregunté nuevamente qué clase de árbol era, o si ustedes encontraban este árbol en la calle, y al ver el árbol, al ver los frutos, digan los frutos, ustedes podrían reconocer que el árbol era un árbol de manzanas, porque los frutos que les pusimos eran manzanas. Hasta ahí todos recordamos el domingo. Todos vimos que aparentemente, a simple vista, un árbol sin frutos no puede ser reconocido. Un árbol sin ningún tipo de frutos no podemos saber qué clase de árbol es. Pero cuando yo le puse las manzanas, a nadie se le hizo difícil ver que era un árbol de manzanas. Es más, por la clase de manzanas que puse, que era una manzana muy buena, no sé si me las puedes alcanzar, Marco, por favor. Marco, están ahí atrás. Por la clase de manzanas que les puse, les pregunté, ¿ustedes dirían que es un árbol que da mal fruto o es un árbol que da buen fruto? Y por la clase de manzanas que traje, tráeme una o dos nada más, Marcos. Por las clases de manzana que les puse, ustedes me dijeron que era un árbol que daba muy buen fruto. No fue necesario que, no sé, probaran las manzanas o hicieran algo con las manzanas. Con el simple hecho de ver las manzanas, se dieron cuenta que era un árbol que daba muy buenos frutos. Esta tarde voy a hacer otra ilustración. Me gustan mucho a mí las ilustraciones. Si te paras acá, Marcos, por favor. Te voy a usar a ti que estás con esa. Yo le voy a poner a Marcos algunas cosas. Supongamos que Marcos todavía no viene a la iglesia. Marcos nunca ha escuchado la palabra de Dios. Y él anda por la calle caminando. Anda en la escuela. ¿Sí me escuchan, no? Anda en la escuela. Anda caminando. Hace su vida Marcos
como cualquier otro. Para la internet, perdón. Entonces, ustedes no conocen a Marcos. No lo conocen personalmente, tal vez. Pero la gente que trata a Marcos ve estas cosas en él. Estos frutos. Date la vuelta, hijo, para que todos te vean. Modela como si fueras modelo de espacio. Pues, a ver, ¿qué frutos ven ustedes en Marcos? Esos son los frutos del que vive de acuerdo a su naturaleza carnal. ¿Sí lo ven desde atrás, hermano Benji? ¿Por qué hago esto? Porque los jóvenes me comentaron mucho del ejemplo del árbol, pero todavía les quedó un poco de duda de qué es eso de frutos, Pastor Arturo, que yo voy a dar manzanas o naranjas algún día, me van a salir por la oreja una manzana. Y obviamente me estoy dirigiendo más a los jóvenes, los adultos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de frutos, pero estos son jóvenes, los frutos, cuando alguien no es hijo de Dios, cuando alguien no ha aceptado a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador y a Dios como su Padre. Estos son los frutos que tiene. Tal vez no veamos los frutos todos de un solo momento, pero cada fruto se nota, si se puede decir de alguna manera, de acuerdo a la situación que uno esté pasando, ¿no es cierto? Esta tarde tuve yo un problema con alguien en una tienda y me sentí muy mal, porque obviamente el fruto que salió de mí no es el fruto que debería salir de un pastor, pero tengo esperanza. Sigo leyendo la Biblia y yo sé que Dios me va a cambiar en esa área. Es la área que más batallo. No puedo yo, ¿cómo se dice? Pastor Ana me dice, es la pata que siempre te cojea. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en esa área me puede atacar. Era mucho más, ¿cómo se puede decir? Explosivo, gracias. Gracias a Dios ahora soy menos, pero todavía hay una chispita ahí que si le echan un poco de gasolina, sale una flama que no me gusta y obviamente le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo porque ese remordimiento del cual les dije hace tiempo es porque el Espíritu de Dios me habla y me dice, eso que has hecho no está mal, está pésimo. Si no tuviera ese remordimiento y no volteara y le diría a la persona, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención gritarte, tienes toda la razón, yo debía de esperar, no sé, lo que pasó. Pero ese remordimiento que me hizo voltear a la persona y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes razón, no debía actuar así. Ese remordimiento, si no lo tuviera, me preocuparía. Muchas veces, cuando vivimos en el mundo, no tenemos ese remordimiento y no sentimos esa urgencia de decir, lo que hice está mal, debo de corregirlo. Gracias a Dios, si tú eres cristiano y si el Espíritu Santo vive en ti, ese remordimiento está en ti y te hace ver lo que estás haciendo mal. Amén. Entonces, estos son los frutos del que anda en el mundo. ¿Ok? Hay más, no pude ponerlos todos, obviamente porque los jóvenes están aquí, no enfaticé los que tal vez los adultos batallamos más, pero en este caso, yo creo que usé algunos que los jóvenes se pueden sentir identificados. Envidia, enojo, malos pensamientos, odio y borracho, Marcos. Entonces, por los frutos también podemos reconocer al que no es hijo de Dios. Pero todos tenemos esperanza, ¿no es cierto? Sigan viniendo y Dios nos va a cambiar. Entonces, Marcos empieza a venir a la iglesia y escucha la palabra de Dios. Es su primera semana de Marcos en la iglesia. Y obviamente digo una semana, pero no estamos en tiempo, ¿no? Nada más les digo por decir. Marcos ya empezó a venir a la iglesia.
escuchar la palabra de Dios. Tiene un pastor o una pastora que le hablan de la palabra. Y Marcos está empezando a ver cambios en su vida. Yo quería hacerlo más chiquito, pero la idea es que tal vez no todos lo vean, pero están empezando a ver cambios en Marcos. ¿Ok? Tal vez los que están más lejos no lo puedan ver, pero ¿sí? ¿Por qué? Porque Marcos está empezando a escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, está empezando ¿a qué? Algo muy importante, ¿no? Obedecer es uno bueno. ¿Qué más? Dejar que el Espíritu de Dios. Pero hay algo que es muy importante que hagamos cuando escuchamos la palabra de Dios. No. ¿La fe viene? Por el oír. La confianza. Está empezando a sentir confianza. Y cuando escucho la palabra, ¿qué debo hacer? Ser amor. Creer en la palabra de Dios. Ponerla en práctica. Si me da un minuto, ¿no? Ustedes dirán, Pastor Arturo, usted y sus ilustraciones. Pero esto sirve, porque es más fácil de verlo así que solamente hablándoles yo a ustedes. ¿Qué pasó con Marcos ahora? Cambió. ¿Cambiaron sus frutos? ¿Los pueden ver? Marcos tiene paciencia, confianza en Dios. Por eso quería que estés Lucero acá. Confianza en Dios. Amables, alegres, en paz, amor. Son los frutos del Espíritu. Al principio, tal vez, cuando Marcos empezó a venir a la iglesia, los frutos se manifestaban de una manera muy pequeña, que era tal vez muy difícil de ver. Pero ya Marcos tiene mucho tiempo escuchando la palabra, cree en la palabra, tiene fe en lo que dice la palabra, y se empiezan a ver los frutos del Espíritu Santo en él. Marcos tiene paciencia, es alegre, es amable, tiene confianza en Dios, está en paz y tiene mucho amor para dar. Algo que pasó el domingo, que los jóvenes nos dieron su testimonio. Yo vi en ellos, en muchos, y obviamente lo he visto a través del tiempo que tengo enseñándoles a ellos, resultados que antes tal vez no los veía o no era tan obvio verlos. Yo recuerdo mucho a Ricky cómo era al principio, pues, y no sé si su mamá se ha dado cuenta, pero ahora he visto cambios en él. Los frutos del Espíritu Santo en él se están notando. Es un muchacho tranquilo. El domingo se fue conmigo a la casa con Marco y Alonso porque estábamos comiendo juntos. Lo veo más educado, más respetuoso, gracias. Más respetuoso. Yo recuerdo a Ricardo cómo era cuando recién llegó. Digan, la palabra de Dios actúa en nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer respecto a nuestra manera de actuar anterior, como que era pecaminosa. Es la palabra de Dios la que hace los cambios en nosotros. Obviamente,
Ellos escucharon la palabra, creyeron la palabra, la pusieron a práctica y los cambios en ellos ahora son visibles. Lucero dijo que ella tenía más confianza. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios y ella sabe que Dios la protege. Kiara dijo que andaba antes con gente mala, ahora dice que anda con gente buena, porque ella leyó algo en la palabra, lo cual creyó y eso hizo cambios en ella. Entonces, estos son, y hay muchos más, los frutos que debemos de tener cuando empezamos a creer la palabra de Dios. Gracias, Marquito. Lo puedes sacar si quieres o te puedes quedar así todo el día y mañana te vas a la escuela así. Digan, la palabra de Dios causa resultados en mí. La palabra de Dios hace cambios en nosotros, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios causa resultados en mí. Digan conmigo, yo tengo solo que creer. Y obviamente cuando digo resultados visibles es porque, como dijo allá ahorita, yo cuando estuve con Ricardo en mi carro vi que es más respetuoso. Antes no veía si era irrespetuoso, nunca tuve la oportunidad de ver eso en él, pero sí noté el domingo que es más respetuoso. Es un fruto que es visible. Los frutos son visibles en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor, en la versión Dios habla hoy. Digan, los frutos deben ser visibles. Digan, los resultados se deben de notar. Número 13 dice, por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando escuchasteis el mensaje de Dios que os predicamos, lo recibisteis realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, digan el mensaje de Dios, digan el mensaje de Dios, que actúa con eficacia en vosotros los creyentes. ¿Ese es Dios habla hoy? Voy a leerlo acá porque no sé, porque siempre está diferente. Dice acá, y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce resultados en ustedes los que creen. Digan, se van a notar los resultados. En la versión de lenguaje actual, les leo acá, no sé si lo pueden poner en la pantalla, dice, además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. La palabra de Dios cambia mi manera de vivir. La palabra de Dios causa cambios en mi manera de actuar. La palabra de Dios hace cambios en mi manera, de comportarme. Por eso es que cuando pasé ese momento con Ricky, pude ver un cambio en su manera de actuar. He visto un cambio en Alfredo. Digan, los cambios son visibles. La palabra de Dios, al ser oída por nosotros, entra en nosotros y empieza a producir cambios en nosotros. Santiago 1:25, por favor, en la traducción lenguaje actual. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, ¿qué dice toda? Toda su atención en la palabra de Dios, ¿y qué? Y la obedecen siempre.
serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. El domingo vimos eso, que había que hacer la palabra de Dios, obedecerla siempre. Pero ¿cuál es el resultado de obedecer la palabra de Dios siempre? Ahí lo dice. ¿Quién se anima a decírmelo? Serán felices. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Si ustedes hacen la palabra de Dios, ¿van a vivir cómo? Tristes, van a vivir amargados, van a vivir con pena, van a vivir felices. Yo le preguntaría a los jóvenes, y obviamente no quiero que me respondan ahorita, pero quisiera que ellos analicen su vida, cómo era antes cuando desobedecían y cómo es ahora que viven obedeciendo. ¿Viven más felices? ¿Tienen más favor con los maestros? ¿Tienen más favor con sus padres? ¿Tienen más favor en la escuela? ¿O cuando desobedecían vivían mucho mejor porque hacían lo que querían y siempre les iba bien? En algún momento tenían que sufrir las consecuencias de lo que hacían. Yo les podría decir que cuando yo vivía apartado de Dios, sí vivía momentos alegres, si se puede decir. Hacía cosas que me satisfacían. Pero llegaba un punto en mi vida en que estaba solo, porque me abandonó la mamá de mis hijos. No podía ver a mis hijos. Pasé 2 años sin estar con nadie. Y eso pues obviamente no era una vida feliz. Pero les digo una cosa, a partir de que empecé a hacer las cosas que Dios quiere, no recuerdo un momento que haya dicho yo, qué infeliz soy siguiendo al Señor. Es el mejor tiempo que he vivido en mi vida. Me arrepiento de no haberlo hecho mucho antes. Me arrepiento de haber tenido que esperar prácticamente a los 39, 40 años para recién darme cuenta que Dios era, si se puede decir de esa manera, la opción correcta a seguir. Porque obviamente después de empezar a seguirlo a Él, después de haber empezado a hacer lo que su palabra dice, sí he empezado a vivir una vida feliz. Trato de decírselo a mis hijos 1000 veces. Muchas veces la respuesta de ellos es, pues tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía, déjame aprender en mis propias experiencias. Ok, pero me gustaría mucho que jóvenes ustedes entendieran esto. Me gustaría que aprendieran a vivir de los errores que nosotros cometimos. Marcos, si me sacas esto, por favor, porque... Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Quiénes quieren vivir una vida feliz? Espero que todos. La palabra de Dios nos cambia. Digan, la palabra de Dios nos cambia. Gálatas 5, del 16 al 26, por favor, en la traducción, nueva traducción viviente. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios y la obedezco, van a empezar a haber cambios en mí. Jóvenes, si yo escucho la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios, van a empezar a haber cambios en mí. Y por lo que estamos leyendo, van a empezar a haber cambios en mí que me van a llevar a vivir una vida feliz. ¿Quién lo dijo? Marco. El único que está realmente prestando atención a todo lo que enseño. Si yo vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios, la creo, la pongo en práctica, dejo que la palabra de Dios me cambie, van a empezar a haber cambios en mí que se van a notar. Y esos cambios me van a llevar a vivir una vida feliz. Si solamente se van con eso esta noche, yo me sentiría feliz.
Entiendan, iglesia, si ustedes escuchan la palabra de Dios y dejan que la palabra de Dios actúe en ustedes, haga esos cambios que necesita hacer en ustedes, los transforma, si se puede decir. La palabra de Dios los va a llevar a vivir una vida feliz. Charita, llama a la hermana Margot porque ya estamos cerrando. Entonces, mi única intención, si se puede decir esta noche, es que se vayan con eso. Si yo escucho la palabra de Dios, voy a un lugar donde me enseñen la palabra de Dios como es. Escucho la palabra de Dios, la creo y dejo que empiece a actuar en mí. Voy a empezar a ver cambios visibles en mí. La gente va a empezar a ver cambios en mí que van a decir, ¿qué le pasó a este? Porque este no era así antes. Pero al mismo tiempo, esos cambios van a empezar a llevarme a vivir una vida feliz. Vamos a terminar leyendo Gálatas. 15, 10, no. Espera, no, estoy mal, perdón, yo estoy mal. Sí, 5. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Le hemos estado hablando acerca de eso en muchos servicios. ¿Qué significa dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Les acabo de compartir que lo único que saqué yo de dejarme llevar por mis impulsos de la naturaleza pecaminosa fue tal vez vivir momentos agradables, tal vez vivir momentos de aparente felicidad, pero al final me llevaron a tener una vida infeliz. No era feliz, porque el pecado no te lleva a una vida feliz. Número 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que se desea, la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Debe llegar un punto en que el Espíritu nos guíe. Pastor Arturo, ¿cómo llegamos a ese punto? Déjenme darles un secreto. Mientras más tú dejes de tratar de controlar tu vida como tú quieres, les das más libertad al Espíritu Santo de controlarte. Mientras más trates de controlar tu vida tú como tú quieres, el Espíritu Santo dice, bueno, hazle como tú quieras, ahí cuando me necesites, me avisas. Mientras más libertad le das tú al Espíritu de guiarte, Él tiene la responsabilidad, pues, de guiarte. Si tú dices, no, acá yo tomo la decisión, acá yo soy el que decide, pues tú mismo estás tomando tus decisiones. Amén. Número 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Sí. Ambición egoísta, discordias, divisiones. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Número 22. En cambio, digan en cambio. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas.
Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado ahí. Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada, a veces, cuando querramos, cuando nos conviene, cuando nos acordamos. Ahí cuando me acuerdo le digo, Espíritu Santo, guíame. Ahí cuando me conviene digo, Espíritu Santo, dime qué hacer. Ahí cuando ya estoy hasta el último, ya tirado en el suelo, digo, Espíritu Santo, ¿por qué no me guiaste? Porque dice acá, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu, ¿dónde? En cada aspecto de nuestra vida. Váyanse esta noche con dos cosas. ¿Cuál fue la primera? Que les dije que si hacían eso o si se aprendían eso me iba a ir feliz hoy. Váyanse obedeciendo la palabra de Dios y sabiendo que si obedecen van a ser felices. Y váyanse esta noche sabiendo que si ustedes dejan que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos guiará ¿en dónde? En cada aspecto de nuestra vida. Amén. Y nuevamente, como siempre les digo, la palabra de Dios dice que no debemos de venir a su presencia con las manos vacías. Ustedes deberían de entrar y lo primero que deben de hacer es separar lo que Dios les puso en su corazón dar esta noche. ¿Aprendieron algo? Muy bien. Levanten su mano los que necesitan un sobre. Vamos a pasar rápidamente los sobres para que podamos pasar a dar nuestra ofrenda. Cuando la tengan lista. Cuando la tengan lista, vamos a orar. ¿Estamos todos listos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de permitirnos traer algo hermoso a tu presencia. Padre, traemos los diezmos, traemos las ofrendas, porque tu palabra dice, Señor, que no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Somos tus hijos y como tus hijos obedecemos. Padre, bendice lo que damos esta noche y multiplícalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decían un fuerte amén. ¿Sí están todos? ¿Por qué no ponemos de pie, por favor, y damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? ¿Aprendieron algo? Jóvenes, tengo mucha esperanza en ustedes. Déjenme decirles, en los mayores ya no mentira.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por haber sido claro en tu palabra. Gracias, Señor, por haberme usado. Gracias, Señor, porque tu palabra fue precisa, Señor. Yo sé que muchas personas esta noche se irán pensando diferente, sabiendo que tu palabra, Señor, si la hacemos, si la creemos, empezará a hacer cambios en nosotros y nos llevarán a vivir una vida feliz. Gracias, Señor, porque no solamente nos pides que hagamos algo, sino nos das una promesa con ello, Señor. Creer en tu palabra, dejar que actúe en nosotros, y la recompensa es que viviremos una vida feliz. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.